1.5. Perdón. Lo voy a poner así, como 3 medios, que es 1.5. Es lo mismo. Ya tengo todo esto. Y esto es igual con 0. Si nosotros nos fijamos, bueno, vamos a hacer operaciones. Me va a quedar peso específico por h cuadrada, perdón, h cúbica por a entre 2 por 3, 6, menos 5 por 5, 25 medios de peso específico por h y por a, menos 900 a entre 2, y esto es igual con 0. Si ustedes observan, todos los términos tienen a, entonces los puedo eliminar. Todos los términos tienen este cociente 2, entonces me queda peso específico por h cúbica entre 3 menos 25 peso específico por h, y lo voy a poner así, igual a 900 entre 2, no es cierto, es 900, porque estoy quitándole el 2, queda igual a 900, este lo estoy pasando al otro lado, pero no lo voy a pasar, no lo voy a pasar, este es igual a 0. Y esa es mi ecuación solución. Esa es mi ecuación solución. No lo voy a resolver, ustedes saben más que yo de álgebra y creo que pueden resolverlo. No es una ecuación fácil de resolver. Normalmente o lo usan un programita de computadora o lo hacen por tanteo. Y les van a salir, obviamente tienen que salirles, de acuerdo con el coeficiente, perdón, con el exponente, tienen que salirles 3 soluciones. Y van a elegir la lógica. Con esto les resuelvo el problema. Si ustedes se fijan, toda la solución de este problema radica en 2 cosas, diría yo. Una primera, que tal vez sea la más importante, es entender el problema. Por eso quiero que lo lean, que lo vean allí en el libro y vean cómo lo plantean, cómo lo redactan. Que pudiéramos decir, es una forma muy rebuscada de redactarlo. Pero si ven otro libro también van a encontrar situaciones del mismo tipo. Me interesa que lo vean para que vean cómo se plantean los problemas. Y hay que entenderlos. Aquí, desgraciada o afortunadamente, no sé, no los conozco. No sé de ustedes si saben leer o no. Y me van a decir que pareciera que es una grosería, sin embargo no lo es. Después de tantos años de experiencia en esto, me he encontrado con que la dificultad que tienen mis alumnos es una de las principales, no saber leer adecuadamente. Cuando saben leer adecuadamente, todo es miel sobre hojuelas. Bien, ya resolvimos esto. Hasta aquí. Ok, ya está. Y voy a cambiar aparentemente a otro problema. Sin embargo, no es otro problema. Es una conclusión de este mismo problema. Perdón. El primer problema que les dije era saber leer. Y la siguiente clave para resolver el problema radica en esto. Si ustedes plantean adecuadamente su ecuación de equilibrio, dado que estamos hablando de ecuación de hidrostática, de estática, entonces es encontrar su ecuación de equilibrio, que la van a encontrar
de su diagrama de cuerpo libre. Y ahí está. Si ustedes se fijan, no tiene ningún problema aparente. Intenten hacerlo y van a tener dudas. Que por cierto, no tengo dudas registradas, pero bueno, ahí nos quedamos. Bien, lo siguiente. Yo les dije, chequen esto. Que si yo estoy teniendo un cuerpo así, vamos a pensarlo así, y tengo agua por aquí, pareciera ser que la fuerza está a 1/3 del fondo. Y cuando la superficie es abierta, es decir, cuando esto está abierto a la atmósfera, eso es cierto. Va a estar abierto, en este caso, y por ende va a estar a 1/3 del fondo, o a 2/3 de la superficie. Siempre, siempre, siempre que esté abierto. No ocurriría lo mismo si esto estuviese cerrado. Si estuviese cerrado, eso no aplica. Y esto tiene que ver con algo muy interesante. Muy interesante. Que no está en el programa, pero que implícitamente lo está. Imaginemos que tenemos una superficie plana así. Si yo les pregunto, vamos a dividirlo esto en pequeñas fracciones, así. Si pusiéramos líquido hasta allí, justo hasta el borde, si yo les preguntara, ¿cuánto vale la fuerza que se está ejerciendo justo en este punto? Justo en ese punto. Si nosotros recordamos que la fuerza hidrostática es peso específico por H testada por el área, ¿cuánto vale la H, la profundidad? No vale nada. Estamos en la superficie y por ende aquí la fuerza va a ser 0. Pero ¿qué ocurre un poquito más abajo? Aquí. Voy a tener una fuerza así. ¿Que de quién depende? No depende ni de esto ni de esto, depende de la profundidad. Va creciendo, va creciendo. Y va a ir creciendo así. Con un incremento aritmético, una progresión aritmética, va creciendo así. Si yo lo dibujo espacialmente, es decir, si esta es mi compuerta, perdón, no la voy a dibujar así. Así. Yo tendría que aquí tengo fuerza 0 y más acá sí, y acá la tengo la otra fuerza y acá la tengo la otra fuerza. De tal manera que yo tendría a ver, ya no supe dibujarla. Un prisma así. Si yo dibujara, todas las fuerzas tendrían que estar así. Tendría un prisma así. Y si yo les digo,
¿en dónde está el centro de gravedad de ese prisma? Si ustedes buscan en sus tablas, van a encontrar que el centro de gravedad está justo a 2/3 del vértice superior. Y que está al centro en esta dirección, a L/2. De ahí pues entonces que decimos que el centro de fuerzas se encuentra ubicado en el centroide del prisma de presiones. En realidad, o de las fuerzas debidas a la presión. En realidad esto no existe, no lo podemos palpar, pero sí mentalmente nuestra construcción nos puede llevar a ese prisma y en ese prisma lo podemos trabajar así. Siempre va a ser así. Bien. Con esto, bueno, todavía hay otras observaciones que quiero que hagamos. Voy a borrar aquí y vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos lo siguiente. Tenemos un recipiente, le ponemos una cantidad de líquido y dejamos, vamos a ponerlo así, un cuerpo así. Un cubo, vamos a pensar que es un cubo, que tiene por lado L, L y L. Imaginemos, en principio pensemos que ese cuerpo está hueco, que no tiene peso además. Si nosotros queremos que esté así, tenemos que empujarlo, porque si no el cuerpo flotaría. Pensemos que fuese un balón de fútbol o un balón de básquetbol. Si queremos meterlo en el agua, sí lo metemos, pero apenas lo soltamos y sale volando hacia el aire. ¿Por qué? Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Yo nada más voy a hablar de las fuerzas verticales. ¿Por qué? Porque si este cuerpo está metido allí, aquí tengo una fuerza y aquí tengo una fuerza, pero las dos son de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Lo mismo ocurriría sobre esta cara y sobre la que está por atrás. Entonces no me interesan las fuerzas horizontales. Perdón, no me interesan las fuerzas sobre las caras verticales, voy a llamarle así. Aunque no es cierto que se le llamen así, pero vamos a dejarlo así. Entonces tengo una fuerza aquí y tengo una fuerza aquí. Vamos a decirle la fuerza superior y la fuerza inferior. Así. Si nosotros estamos diciendo que esto está hueco, que nosotros lo imprimimos así, está en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando quitemos esto? Esto se va a ir hacia arriba. Va a estar siendo empujado hacia arriba. Una fuerza de abajo hacia arriba. ¿De qué magnitud es esa? Vamos a hacerlo. Tengo otra vez mi diagrama de cuerpo libre y tengo una fuerza así
y tengo una fuerza así. Bien, imaginemos en principio que esta no existe, esa fuerza superior con la que lo estamos empujando, pero sí existe una fuerza hidrostática. Una fuerza hidrostática. ¿Cuánto vale la fuerza hidrostática esta de arriba? Es peso específico por el área. Porque es una superficie plana horizontal. Esta H, dejémosla así en principio, esa H. Pero sí sé que es de aquí a aquí. Esto es H y de aquí a aquí le vamos a llamar HI. Esta es HS. Así. ¿Cuál otra fuerza tengo? La fuerza hidrostática inferior y sería peso específico por HI por el área. Si yo hago una suma de fuerzas, voy a tener que es la fuerza HI es peso por HI por el área menos peso específico por HS por el área. Aquí yo tendría que decirles, esta área y esta área son iguales y las voy a eliminar, pero por una razón no lo voy a hacer. Esto es igual a una fuerza resultante, no es cero. Acuérdense que no es cero. No es cero. Para que fuera cero, o sea, no es cero porque yo le estoy empujando y voy a calcular esa fuerza con la que estoy empujando. ¿Qué es HI por el área? HI por el área sería esto. Esto es H y esto es el área. Y es el volumen de agua que está aquí abajo. Entonces es peso específico por el volumen inferior. ¿Y qué es esta HS por el área? Es este volumen. Es peso específico por el volumen superior. Es igual a la fuerza resultante. ¿Y qué pasa de allí? Yo saco el volumen específico y me queda volumen inferior menos volumen superior igual a la fuerza resultante. ¿Pero qué es el volumen inferior? Bueno, le voy a cambiar aquí. Le voy a poner así, para que sea más fácil. El volumen superior menos el volumen inferior es este volumen menos este volumen, ¿qué me da? Pues este volumen, el volumen del cuerpo. Y entonces me queda que este menos con este menos se eliminan y me quedan BS menos BI por el peso específico. Ese era el volumen del cuerpo. Perdón, por el peso específico. Y cuando yo decía, ¿qué es el peso específico? Era peso entre volumen. Y peso por volumen era igual, peso específico por volumen igual al peso. Pero el peso
si yo multiplico este peso específico por el volumen de quién, del fluido de que estoy hablando, o del cuerpo del que estoy hablando, en este momento estoy hablando de quién, el volumen del agua que ocuparía esto, porque es volumen de agua menos volumen de agua nos da este volumen de agua. Quiere decir entonces que esa fuerza resultante va a ser igual al peso específico por el volumen del cuerpo, pero en agua. ¿Qué quiere decir? Que pareciera que yo sustituyo este cuerpo por uno equivalente en agua. ¿Y eso qué quiere decir? Seguramente ustedes han oído hablar mucho de aquel científico, filósofo griego que salió a la calle a gritar eureka, eureka, que ya lo había encontrado. El principio de ese señor que se le llama principio de Arquímedes. ¿Y qué quiere decir? Que la fuerza con la que es empujado el cuerpo de abajo hacia arriba es igual al peso del líquido que desaloja. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera un recipiente así, lleno hasta el fondo, si yo meto un cuerpo así, aquí se va a derramar. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Cuando yo saque el cuerpo, si saco el cuerpo, resulta que ahora está más abajo. ¿Por qué? Porque esta cantidad fue desalojada por el cuerpo. ¿Cuánto desaloja? Pues su volumen. Y nos dice el principio de Arquímedes que lo que pese ese líquido que fue desalojado es la fuerza con la que es empujado de abajo hacia arriba. Con eso tenemos el principio de Arquímedes. Ahí está. Principio de Arquímedes. Bien, un concepto más que les doy con esto del principio de Arquímedes. Otro concepto más. Si nosotros tuviésemos, vamos a pensar así,